En este 2023 nos hemos dado cuenta lo versátil que es el género del reggaetón, combinándolo con sonidos y géneros que ni nosotros pensábamos que era posible. Que si reggaetón con glitches a lo Tiny, drum and bass a lo Psycho, entre muchísimos otros ejemplos que te podría dar. Bienvenido al canal de Sun City, mi nombre es Rimao y en este video te voy a mostrar cómo hacer un beat de reggaetón en 2023. Comenzamos. Ok, existen diferentes técnicas de hacer un beat en general, pero en este caso nos referimos al beat de reggaetón. La primera técnica es crear la melodía desde cero o utilizar samples. Cualquiera de las dos está bien, pero aquí el objetivo es que le des tu propio toque al beat, tanto si haces tus propias melodías y sobre todo si utilizas samples. Para este video voy a estar utilizando el primer pack gratuito de Sun City llamado Free Sauce Volumen 1, que como tú te puedes dar cuenta es la edición reggaetón. En ella vienen muchísimas cosas como samples que vienen con sus propios stems, viene con drum loops, perk loops, kicks, snares, basses, hi-hats y lo necesario para que puedas comenzar a hacer un beat de reggaetón y sobre todo que escuches el trabajo de Sun City. Esta librería es totalmente gratuita y la vas a tener aquí en la descripción y es tan sencilla de descargarla. Una vez dentro del link aquí está el Free Sauce Volumen 1 y puedes leer un poco qué es lo que trae, la cantidad de sonidos, los previews que tiene y algunos videos donde vamos a estar utilizando esta librería. Y estas librerías gratuitas Sun City las va a estar dando cada que llegue a cierta meta de seguidores o a una meta en específico. Así que si aún no sigues a Sun City en las redes sociales, ve a seguirlos. Yo de primeras voy a escuchar aquí los samples que trae. Ok, este es súper perreo. Este está bueno. La vibra que tiene este me gusta. Cambiamos el BPM, nos vamos a 95 y vamos a sacar todos los stems que vendría siendo el key, este lead, el segundo lead y la vocal. Aquí tenemos el bajo, pero pues ese yo lo voy a crear a mi estilo. Ok, lo que voy a hacer es simplemente ir estructurando, metiendo lo que ahorita se me venga a la mente y vamos a darle una escuchada rapidísima. Lo tenemos aquí estructurado, lo voy a dejar de esta forma para que sea lo que es la intro y el precoro antes de entrar a donde rompe el instrumental. Lo que voy a hacer es copiar esto para acá y lo más seguro es que agarre estas mismas vocales para la primera parte del coro, algo así más o menos. Aquí voy a cortarle, make unique y le voy a subir una octava. Vamos a subirle 2 octavas. De una vez vamos a ponerle el drum loop. Ok, este está bueno. Me voy a ir este de naranja, suena muy bien. Ok, le doy en time y aquí le voy a dar en slide map, normalize y remover esto. Me gusta cómo está entrando esto. Ok, aquí en esta sección me voy a quedar con esta parte de aquí y lo voy a hacer un fill. A ver, en esta sección siento que le falta algo como más tin. Voy a ver si se puede crear con el mismo sample. Lo seleccionamos, nos acercamos y le quitamos esta parte para que no haya como clipeos. Y aquí le voy a dar make unique y esta la voy a subir una octava. Ok, ahora vamos a añadirle el bajo, que dentro de Free Sauce también tenemos algunos bajos. Le metemos una compresión y para hacer el sidechain le voy a dar clic en el drum loop, clic derecho aquí, sidechain to this track, le añado el Kickstart 2 al bajo, le doy en la opción de audio, me voy aquí en esta opción, processing, activo el sidechain y selecciono drum loop. Prácticamente lo que va a hacer es detectar el audio y con base a ello aplicará lo que es el sidechain. Vamos a añadirle esta sección, este de aquí. Vamos a añadirle este.
añadirle en esta segunda sección una percusión. Y ahora sí, vámonos aquí a esta parte que viene siendo el Reese Bass. Voy a agarrar este de Icy, le metemos un filtro por aquí. Ok, y algo importante en los beats son los pequeños detalles, así que justo a este lead le voy a hacer una automatización de LFO, o bueno, de trémolo. Lo cargamos y vamos a escuchar. Lo que voy a hacer es subirle aquí el ritmo. Y vamos a tener dos trémolos, uno a 16 y otro a 32. Y estos les vamos a crear una automatización. Ahora sí, con esto vamos a ver qué tal funciona, algo así como... Como quedaría este beat. Obvio falta estructurarlo y meterle mezcla, sin embargo la idea principal ya está. Recuerda que FreeSauce Volumen 1 es totalmente gratis y lo tienes aquí abajo en la descripción. Suscríbete al canal de Sound City si aún no estás suscrito, porque se viene muchísimo contenido. Además que próximamente estaremos anunciando nuestra primer librería oficial, la que va a estar en venta, y créanme que no se van a arrepentir. Me despido, mi nombre es Rimao y te dejo con el resultado final. Adiós.